Bienvenidos una vez más a su canal de salseo preferido. Espero que estén súper bien, listos para una buena dosis de drama turco, especulaciones y por supuesto, mucho Can Yaman y Demet Özdemir. Porque hoy, señores y señoras, vamos a sumergirnos en uno de los misterios más jugosos de la farándula turca, que pasó realmente entre estos dos íconos de la televisión. ¿Por qué, a pesar de la innegable química que derrochaban en pantalla y fuera de ella, nunca confirmaron su relación? Y lo más importante, ¿qué es lo que ocultan? Prepárense porque vamos a desenmarañar esta historia, vamos a analizar cada mirada, cada gesto, cada declaración, cada silencio. Vamos a tirar del hilo de los rumores, las filtraciones, las fotos robadas y las entrevistas esquivas. Vamos a intentar con la mayor objetividad posible llegar al fondo de este asunto. ¿Fueron pareja? ¿Fue una estrategia de marketing? ¿O simplemente dos buenos amigos que supieron aprovechar la magia que se creó entre ellos? Pero antes de que empecemos con toda la carnita, déjenme recordarles algo importantísimo: suscríbanse al canal. Si les gusta el chisme, la farándula, los dramas turcos y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, este es su lugar. Activando la campanita, no se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos al pie del cañón, listos para traerles las últimas noticias y los análisis más profundos. Así que ya saben, dedito arriba, suscribirse y a disfrutar del vídeo. Vamos a ello. Bien, adentrémonos en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama televisivo internacional, dos talentos innegables que conquistaron corazones en todo el mundo con su participación en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador como la conocimos por aquí. La serie fue un boom, un fenómeno global que catapultó sus carreras a la fama mundial. Y no es para menos, la historia era fresca, divertida, romántica y sobre todo, la química entre Can y Demet era simplemente electrizante. Pero, ¿qué era esa química? ¿Era solo actuación? ¿Era una simple amistad que se tradujo en una gran conexión en pantalla? ¿O era algo más profundo, algo que ellos mismos, por alguna razón, decidieron mantener en secreto? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque la realidad es que desde el principio, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet no tardaron en aparecer. Y no es que los fans se inventaran la historia de la nada, había razones para creer que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, las bromas privadas durante las entrevistas, los gestos de cariño fuera de cámara, todo apuntaba a que había una conexión especial, algo que iba más allá de la simple relación profesional. Las fotos robadas por los paparazzi, donde se les veía compartiendo cenas románticas o paseos en actitud cariñosa, no hacían más que alimentar los rumores. Pero claro, ellos, con una maestría digna de los mejores espías, siempre negaron cualquier tipo de relación sentimental. Somos solo amigos, decían. Tenemos una gran química en pantalla, pero nada más. Estamos muy concentrados en nuestro trabajo. Las típicas respuestas que uno espera de las celebridades cuando quieren mantener su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, la gente no se conformaba con esas respuestas. Los fans, que son como sabuesos olfateando una pista, seguían encontrando pruebas que confirmaban sus sospechas. Un viaje juntos a algún lugar exótico, un regalo especial en el cumpleaños del otro, un comentario sugerente en las redes sociales, cada pequeño detalle era analizado con lupa, interpretado y amplificado hasta el infinito. Y aquí es donde empezamos a teorizar. ¿Por qué negaban su relación? ¿Qué motivos tenían para ocultar algo que parecía tan evidente? La primera teoría, la más simple y quizás la más plausible, es que simplemente querían proteger su privacidad. La fama, como todos sabemos, tiene un precio muy alto. Y uno de los precios más dolorosos es la pérdida de la intimidad. Imagínense tener a los paparazzi persiguiéndote las 24 horas del día, los 7 días de la semana, publicando fotos tuyas en cada esquina, analizando cada uno de tus movimientos, opinando sobre cada detalle de tu vida. No es fácil. Es comprensible que Can y Demet, siendo dos personas jóvenes y con una carrera en ascenso, quisieran protegerse de esa exposición mediática. Quizás pensaban que si confirmaban su relación, la presión sería aún mayor, que la prensa se volvería aún más insistente y que su vida personal se convertiría en un circo. Además, hay que tener en cuenta que ambos son figuras públicas con una legión de fans muy apasionados.
Una relación sentimental podría haber afectado su imagen, alienado a algunos fans o generado celos y rivalidades. Quizás pensaban que era mejor mantener las cosas como estaban, aunque eso significara negar lo que sentían. Otra teoría, un poco más cínica, es que su relación era simplemente una estrategia de marketing. Una forma de mantener viva la llama de la serie, de generar expectación y de atraer a más público. Al fin y al cabo, el romance vende. Y una pareja en la vida real, con la química que tenían Khan y Demet, era un filón que no podían desaprovechar. Esta teoría no es tan descabellada como parece. En el mundo del espectáculo, las estrategias de marketing son muy comunes. Las productoras y los representantes de los artistas a menudo orquestan romances falsos o exageran las relaciones existentes para generar publicidad y aumentar la popularidad de sus clientes. No digo que este fuera el caso de Khan y Demet, pero es una posibilidad que no podemos descartar por completo. Quizás su relación era real, pero fue aprovechada por sus representantes para generar más expectación en torno a la serie. O quizás incluso la relación nunca existió y todo fue un montaje cuidadosamente planeado. ¿Pero por qué seguir negándolo incluso después de que la serie terminara? Aquí es donde las cosas se complican aún más. ¿Por qué si la relación era solo una estrategia de marketing, por qué no admitirlo una vez que la serie llegó a su fin? Una posible explicación es que las cosas entre ellos no terminaron bien. Quizás tuvieron una discusión, una pelea o simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles. En ese caso, sería comprensible que no quisieran hablar del tema y que prefirieran mantenerlo en el olvido. Otra explicación es que aunque la relación fuera real, no querían revivir el pasado. Ambos siguieron adelante con sus vidas, emprendieron nuevos proyectos y quizás no querían que su relación con el otro definiera su futuro. Además, hay que tener en cuenta que Khan Yaman es una figura muy controvertida. Sus declaraciones, sus actitudes y sus comportamientos a menudo han generado polémica. Quizás Demet no quería verse asociada a esa imagen y prefirió mantener la distancia. Pero la teoría que más me gusta, la que me parece más probable, es que simplemente se dieron cuenta de que eran mejores amigos que amantes. Que su relación, aunque intensa y apasionada, no estaba destinada a durar. A veces las cosas son así. Dos personas se conocen, se enamoran, viven una historia de amor intensa y luego se dan cuenta de que no son el uno para el otro. No hay drama, no hay rencores, simplemente la vida sigue su curso. Quizás Khan y Demet se dieron cuenta de que tenían diferentes objetivos, diferentes prioridades y diferentes formas de ver el mundo. Quizás se dieron cuenta de que su relación era más fuerte como amistad que como romance. En ese caso, sería comprensible que prefirieran mantener su amistad y no arruinarla con una relación fallida. Al fin y al cabo, una buena amistad es un tesoro que vale la pena conservar. Y aquí es donde entramos en la parte más especulativa de este vídeo. Porque la verdad es que a pesar de todos los rumores, las fotos robadas y las declaraciones ambiguas, nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Solo ellos conocen la verdad. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pistas que nos han dejado y tratar de armar el rompecabezas. Y basándonos en esas pistas, creo que la teoría de la amistad es la más plausible. Creo que Khan y Demet se conocieron, se enamoraron, vivieron una historia de amor intensa pero efímera y luego se dieron cuenta de que eran mejores amigos que amantes. Creo que decidieron mantener su amistad y protegerla de la presión mediática y de las expectativas de los fans. Creo que a pesar de todo, siguen siendo amigos y que se alegran por el éxito del otro. Pero claro, esto es solo mi opinión. Ustedes tienen derecho a tener la suya. Y me encantaría saber qué piensan. ¿Creen que Khan y Demet fueron pareja? ¿Creen que fue una estrategia de marketing? ¿O creen que simplemente eran amigos? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. Y ahora, para añadirle más pimienta al asunto, vamos a hablar de las posibles razones por las que nunca hablaron de su relación, o al menos, no abiertamente. Más allá de la protección de la privacidad o la estrategia de marketing, hay otros factores que podrían haber influido en su decisión. Uno de ellos podría ser la presión de sus familias. En Turquía, la familia juega un papel muy importante en la vida de las personas. Las decisiones importantes, como el matrimonio o la elección de pareja, a menudo se toman en consulta con la familia. Quizás las familias de Khan y Demet no aprobaban su relación.
Quizás pensaban que no eran el uno para el otro, que tenían diferentes orígenes o que sus carreras no eran compatibles. En ese caso, sería comprensible que Khan y Demet quisieran evitar un conflicto familiar y prefirieran mantener su relación en secreto. Otra razón podría ser la presión de sus representantes. Como ya hemos dicho, los representantes de los artistas a menudo tienen una gran influencia en sus decisiones. Quizás los representantes de Khan y Demet pensaban que una relación sentimental no era buena para sus carreras y les aconsejaron que la mantuvieran en secreto. También podría haber influido la diferencia de edad entre ellos. Khan es unos años mayor que Demet. Aunque no es una diferencia abismal, podría haber sido un factor a tener en cuenta. Quizás Demet, siendo más joven, no estaba lista para una relación seria o quizás Khan, siendo más maduro, tenía diferentes expectativas. Y por último, pero no menos importante, podría haber influido el machismo que aún existe en la sociedad turca. En Turquía, las mujeres a menudo son juzgadas con más dureza que los hombres. Una relación sentimental podría haber afectado la imagen de Demet más que la de Khan. Quizás ella no quería ser vista como la novia de y prefería ser reconocida por su propio talento. En resumen, las razones por las que Khan Yaman y Demet Özdemir nunca hablaron abiertamente de su relación podrían ser muchas y variadas. La protección de la privacidad, la estrategia de marketing, la presión familiar, la influencia de sus representantes, la diferencia de edad y el machismo son solo algunas de las posibles explicaciones. Pero lo que sí es seguro es que su relación, sea cual sea, fue un fenómeno que marcó a toda una generación de fans. Una historia que sigue generando debate y que sigue despertando la curiosidad de millones de personas en todo el mundo. Y ahora, para poner la guinda al pastel, vamos a echar un vistazo a lo que ha sido de sus vidas después de Erkencikus. Porque ambos por separado han seguido cosechando éxitos y consolidando sus carreras. Khan Yaman, como todos sabemos, se ha convertido en un ícono internacional. Ha participado en varias series de televisión, tanto en Turquía como en Italia, y ha firmado contratos con importantes marcas de moda y belleza. Su atractivo físico, su carisma y su talento lo han convertido en uno de los actores turcos más populares del mundo. Demet Özdemir, por su parte, también ha seguido triunfando. Ha protagonizado varias series de televisión y películas, y ha demostrado su versatilidad como actriz. Su belleza, su simpatía y su talento la han convertido en una de las actrices turcas más queridas por el público. Ambos han demostrado que son mucho más que una simple pareja televisiva. Son dos talentos individuales que han sabido labrarse un camino en el mundo del espectáculo y que siguen cosechando éxitos. Y eso es lo que realmente importa. Que ambos sigan adelante con sus vidas, persiguiendo sus sueños y haciendo lo que les apasiona. Ya sea juntos o separados, su legado en la televisión turca ya está escrito. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el universo de Khan Yaman y Demet Özdemir, un universo lleno de misterio, romance y especulaciones. En resumen, hemos analizado los rumores sobre su posible relación, hemos teorizado sobre las razones por las que nunca la confirmaron y hemos echado un vistazo a sus vidas después de Erkencikus. Hemos visto que su relación, sea cual sea, fue un fenómeno que marcó a toda una generación de fans. Una historia que sigue generando debate y que sigue despertando la curiosidad de millones de personas en todo el mundo. Hemos explorado las posibles razones detrás de su silencio, la protección de la privacidad, las estrategias de marketing, presiones familiares, influencia de representantes, diferencias de edad y hasta el machismo que lamentablemente aún persiste. Pero al final, lo más importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas, persiguiendo sus sueños y haciendo lo que les apasiona. Ya sea juntos o separados, su legado en la televisión turca ya está escrito. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encanta compartir mis teorías y mis análisis con ustedes, y me encanta leer sus comentarios y sus opiniones. Así que por favor, no duden en dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Khan y Demet fueron pareja? ¿Creen que fue una estrategia de marketing? ¿O creen que simplemente eran amigos? ¿Hay alguna otra razón por la que creen que nunca hablaron de su relación? Quiero saberlo todo. Y ahora, antes de despedirme, déjenme recordarles algo muy importante: denle like al vídeo. Si les gustó, por favor, denle un like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes.
También les pido que compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman el chisme, la farándula y los dramas turcos. Cuanto más compartan el vídeo, más gente podrá disfrutarlo. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse. Activando la campanita, no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Porque aquí siempre estamos al pie del cañón, listos para traerles las últimas noticias y los análisis más profundos. Así que ya saben, dedito arriba, compartir, suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y sigan chismoseando.